Hola, hoy tenemos con nosotros a 3 de nuestros asesores inmobiliarios de Araxes para comentar cuáles son las claves para hacer una buena valoración de la vivienda para poner esta a la venta. Buenos días, Izaskun, Mario, Sara, ¿qué tal? Buenos días, Lara. Bueno, yo quería comentar hoy con vosotros, a raíz de varias publicaciones que han salido en medios digitales, como El Economista y Fotocasa, el auge de las valoraciones online, ¿no? De cómo los clientes están haciendo más valoraciones a través de aplicaciones o de webs que dan una cifra aproximada de su vivienda, ¿no? Mario, ¿son útiles estas valoraciones online para poner un precio a la vivienda? Sí, a ver, algunos propietarios, vendedores utilizan este tipo de herramientas para tener digamos, una versión preliminar de lo que puede ser el costo de su vivienda para ponerla en venta. Estas herramientas pues normalmente utilizan datos muy básicos como puede ser la ubicación, la superficie, la altura, algunos datos de catastro e incluso pueden utilizar testigos de pisos similares que están ahora mismo en oferta, en venta. Con eso se obtiene al final un valor de precio por metro cuadrado. Y la mayoría de estas herramientas te dan un valor mínimo, un valor medio y un valor máximo. Ahí el riesgo que podemos correr es que el vendedor utilice el valor inapropiado o inadecuado y sobre esa base establezca su precio de salida al mercado, ¿no? Que coja el valor que más le encaje, sí, ¿no? En su percepción de la vivienda. Exactamente, cuando en realidad pues, es necesario conocer todas las características y las condiciones que tiene el piso. Por eso nuestra recomendación siempre es utilizar los servicios de un profesional inmobiliario que realmente conozca el piso y pueda determinar realmente cuáles son todas sus potencialidades o sus debilidades también, ¿no? Sí, claro, porque entiendo que al final una valoración presencial puede aportar un extra, ¿no? Que ese valorador online no te puede ofrecer, pues si hay una derrama o si hay vicios ocultos, ¿no? Sí, correcto. A ver, uno de los factores claves para lograr vender digamos, en el mejor precio y en el menor tiempo es tener una buena valoración, una valoración adecuada, que te ponga el piso o el inmueble en general en valor de mercado, ¿no? Por eso insisto en el tema del uso de un profesional. En nuestro caso, nosotros, una vez que hacemos esa primera visita y obtenemos toda esta información de características y condiciones del piso, pues ya en la oficina nos aprovechamos un poco de nuestra amplia base de datos de operaciones que hemos realizado y seleccionamos algunos testigos. En este caso, ahí está la gran diferencia, testigos de inmuebles o de pisos que realmente han sido vendidos recientemente con características similares a las que tiene el piso que estamos valorando y con el apoyo de 3 o 4 colegas que incluye al gerente de la inmobiliaria, pues con esa experiencia tratamos de llegar a un verdadero precio promedio por metro cuadrado y con eso tenemos el valor. Si bien es cierto, siempre puede haber un margen de error porque el mercado es el que finalmente dicta la pauta de cuánto está dispuesto a ofrecer en un momento dado por un piso o no. Esta forma de valorar pues tiene, digamos, tiene un buen argumento, un buen sustento, porque las bases que usamos son testigos de pisos vendidos y por otro lado el método que utilizamos no queda solo digamos, en el pensamiento o en el análisis de una persona, sino que la experiencia de 3 o 4 personas que participan en esto. Es que yo creo que es muy importante el tema de que los testigos que utilizamos, los expertos y asesores inmobiliarios, sobre todo, son testigos reales, claro, de lo que la gente está dispuesta a pagar. Reales. Eso es. Entonces, no todos los anuncios que se publicitan en los portales inmobiliarios tienen un precio acorde con la realidad, sino es en lo que intentamos o intentan vender los propietarios de las viviendas. Por lo tanto, esa media que te saca muchas veces no es real. Bueno, podemos deducir entonces que, bueno, para una primera aproximación, no un tanteo, pero que lo suyo es que vaya una persona, sí, un experto inmobiliario, ¿no? Lógicamente. Y cuéntame. Me preguntabas un poco sobre el tema también de las cargas y todo esto, sí. Además de esa primera visita, siempre hay digamos, una fase de investigación un poco con relación a la información registral, claro, que pueda tener. Una aplicación no lo sí, hace. Exacto, es que no lo hace. Si tiene alguna carga, si, por ejemplo, hay alguna derrama, si hay algún presupuesto que esté aprobado para hacer alguna reforma o alguna mejora en el edificio, si el edificio ya pasó la inspección técnica, por ejemplo. Claro. Siempre buscando un poco
algunos, digamos, variables adicionales que puedan de alguna manera no afectar solo la valoración, pero sí poder dar una mejor recomendación sobre el precio en el que se puede salir y también buscar un poco cuál sería el cliente objetivo de este piso. O sea, puede ser una pareja de profesionales sin hijos, a lo mejor una familia con hijos pequeños, un par de jubilados, una familia numerosa. O sea, buscamos un poco también eso, porque no es solo buscar un poco las pegas del piso, sino también buscar ese atractivo adicional que no está justificado solo con el estado, la estructura y la ubicación del inmueble. Bueno, pues quería preguntarte yo, Sara, a ver si nos puedes contar un poquito cuáles son esas cosas que son importantes a la hora de ponerle precio, ¿no?, a una vivienda o valorar para definir ese precio, ¿no? A ver, un factor muy importante es la ubicación, ¿vale? Depende si está en el centro, está más en las afueras, depende de los barrios. El entorno también es importante, si hay centros de salud, escolares, si hay un parque, si hay verde, si hay ocio, restaurantes, todo eso afecta mucho a la valoración. Vale, eso en cuanto a, digamos, la ubicación o la situación de lo que es la vivienda, el edificio, ¿no? Pero si hablamos de las cualidades inherentes o características inherentes de la vivienda, ¿qué cosas nos pueden afectar, ¿no?, a darle más o menos, o que varíe un poco ahí ese valor, ¿no?, de nuestra vivienda? Mira, lo primero es muy importante saber si es de nueva construcción o de segunda mano. Luego hay diferentes viviendas, puede ser piso, villa, adosada, entonces eso hay que tener muy en cuenta. La altura, ¿no? Exacto. La altura es muy importante también. Y ¿Es mejor una vivienda alta? Cuanto más alto, mejor. Suele ser mejor. Y con más vistas, mejor. Hoy en día también si tiene balcón o terraza es importante. Claro, y más después de la pandemia, lógicamente. Eso vivimos nosotros la orientación, la luminosidad y la orientación. Exacto, la gente busca luminosidad y si puede salir a una terracita, a un balcón, se agradece también. La distribución es importante, asimismo, como decía, en el edificio, en qué estado está. Y la conservación de la casa, hay que tener en cuenta si hay que cambiar las ventanas, cómo está el suelo, si hay que reformar, todo eso va puntuando en un porcentaje que le va dando más valor o menos valor. Claro, bueno, y con toda esta información que nos has dado, Izaskun, tú que te encargas un poquito del homestaying, en Araxes, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para estos clientes que dicen, joder, me han hecho la valoración y resulta que es que tengo que actualizar la casa porque no es la valoración que yo estaba esperando? Y a lo mejor, joder, si le doy un aire, pues igual ¿eso es así o no es así? Sí, bueno, yo tengo que decir que realmente no hay que hacerlo solamente en las viviendas que requieren de una reforma. O sea, ¿recomiendas para todas? Sí. Todas las viviendas sean nuevas, o hay algunas que tienen más necesidad que otras, por supuesto, pero cuando ponemos una vivienda a la venta hay que darle el valor que tiene y sobre todo buscar todos esos factores favorables que tiene, resaltarlos, sobre todo resaltarlos. Es como a mí se me dijo, y lo dice mucho Íñigo Garaikoetxea, es el día de la novia en la boda, ¿no? Hay que... Bonita comparación, ¿no? Sí, hay que ponerla, hay que vestirla, hay que prepararla, hay que resaltar, todo, hay que resaltar, sobre todo resaltar lo bueno. Y es cierto que hay viviendas que igual no están tan actualizadas o realmente, bueno, pues porque en el día a día todos tenemos un ajetreo y no podemos mantener la vivienda siempre al detalle, ¿no? Claro. Pero es cierto que cuando va alguien de fuera, sí es en lo que se fija. Entonces, las viviendas se pueden realzar, buscar esos valores que tiene y ponerla acorde. Entonces, hay viviendas... Para hacerle ver al posible comprador eso, que a veces es, no lo ve fácil. Eso es. Entonces, lo más importante es que una vivienda sea personal, ¿no? Que toda la persona que pueda entrar en esa vivienda se vea capaz de estar viviendo en ella. Entonces, claro, es muy importante quitar esa personalización, ¿no? Fotos, igual mucha decoración, o una decoración recuerdos muy étnica, o una decoración muy bohemia, o una decoración muy clásica. Hay que intentar neutralizarla, sobre todo. Y es cierto que bueno, para neutralizarla, el color blanco y la pintura en las paredes hoy en día es algo importante, porque es algo neutro, ¿sí? Y le da amplitud. Y entonces intentar, bueno, pues esa vivienda neutralizarla. Es muy importante, pero sobre todo no en las que requieren ya de una reforma, que sí es cierto que hay veces que a la persona que va a vender le cuesta entender, invertir un poco para realzar la vivienda, pero si la voy a vender, Izaskun,
¿no? Claro, quien ¿para qué voy a venga ya lo invertir, hará. ¿no? Ya, pero quien venga ya lo hará igual no es lo más importante, porque igual la persona que viene no tiene esa capacidad de visión. Y esa es de nuestra imaginación, de y cómo esa es puede nuestra quedar. labor. Y Claro, en al este final caso tiene que ser que la primera impresión cuando vayan a la visita sea maravillosa, ¿no? eso es. Entonces, en este caso, nuestra labor es esa, sobre todo la mía, que soy la que me responsabilizo de, bueno, pues de decorarla o de intentar realzar el máximo posible y sacarle ese valor añadido a la vivienda. ¿Qué puntos o un par de puntos que nos puedas dar así un esbozo de que sean muy importantes, que eso no podemos dejar pasar? Pues muy importante. Lo primero, la limpieza. O sea, las viviendas tienen que estar limpias. Claro. Sí, limpias. Y organizadas. Es cierto que, y organizadas, pero es cierto que cuanto menos cosas haya en la vivienda, mejor. Cuanto más impersonal sea, mucho mejor. Pero lo primero, limpias. Claro. Limpias. Lo segundo, impersonales, con una decoración neutra. Hoy en día los nórdicos con blancos y maderas suavecitas van muy bien. Importante, la luminosidad, la iluminación, Claro. que Luz, ¿no? la vivienda tenga buena luz. Y luego, pues, bueno, pues el orden y un poco el olor, ¿no? Un poco todo eso. Muy bien. Pues ya por último, si hacemos este tipo de actualización a la vivienda, sí que es verdad que hay algunas viviendas que necesitan, como tú has comentado, ¿no? Todas necesitan una especie de preparar a la novia, ¿no? Para el día de la boda. Pero hay algunas que realmente necesitan, oye, mira, esta vivienda está bastante desactualizada y necesita un lavado de cara. ¿Qué porcentaje o más o menos, ya sé que es difícil porque cada vivienda pues entiendo que tiene sus características, ¿no? Sus tamaños, pero ¿realmente se revaloriza ese precio, ¿no? de valoración inicial si hacemos bien un buen trabajo de preparación de la vivienda para ponerla a la venta? A mí no me gusta decir que la revalorizamos, porque realmente la vivienda es lo que es, entonces ya tiene ese valor. Lo que pasa que hay en algunas, pues que es más difícil que se vea a primera vista si no se le hace esa pequeña actualización. Pero no, por eso no me gusta decir revalorizar, no. O sea, porque no hacemos magia, ¿no? Hay una Pero expresión, Además que lo ven en unos minutos. Sí, O sea, exacto. Es que hay una esa expresión, visita. muy común que dice que en los primeros 15 o 20 segundos que la persona entra, pues ya sabe si vale la pena continuar o simplemente ya se desencantó un poco del inmueble. Entonces, eso es lo que se persigue un poco. Es que lo que suele pasar no es que se revalorice, sino que hay viviendas al no cumplir estas condiciones o características que hace ver su propio valor, lo que hace es desprestigiar a la propia vivienda, que es distinto. Entonces, en la vivienda de obra nueva, ¿no? Claro, ya está nuevo todo, relativamente todo limpito, es muy fácil imaginarte estar viviendo en ella. Entonces, en esas lo que le damos es su valor real, ¿sí? Y listo. Y en las viviendas que ya no están tan actualizadas o requieren de algún tipo de reforma o alguna cosita de estas, sí es cierto que podemos llegar a conseguir darle su valor y puede ser incrementado en un 20%, hasta un 20%. Y es sorprendente, pero es real. O sea, porque no es que la revaloricemos, sino que le estamos dando ese valor que de otra manera, que de otra manera la estamos desprestigiando, ¿no? Entonces, pues se puede llegar a conseguir hasta un 20%. Tuvimos un caso súper increíble que además lo llevaba Sara, la captación era de Sara, y era un piso que bueno, se valoró y se tasó como una vivienda de 2 dormitorios. Y bueno, pues me llamó Sara. Le llamé para que hiciese el homestaging porque le hacía falta y era necesario, y al final consiguió sacar una tercera habitación. O sea, ella con su visión y todo, que es que no lo había visto ni yo, consiguió que al final fuese una vivienda de 3 habitaciones. Y ya cambió un poco el perfil del cliente que fue. Es que yo creo que realmente era de 3 dormitorios, lo que pasa que era una cocina, estaba planteada como una cocina muy amplia, demasiado grande, y luego tenía como 3 espacios como relativamente pequeños y era... Entonces, a mí enseguida cuando entré dije, no, si esto es un piso de 3 dormitorios, esto es una cocina, salón, comedor. Pero entra, sí, claro, entra, porque cuando tú ves un espacio vacío no te puedes imaginar tampoco las dimensiones. Claro que entra, aquí entra un sofá, aquí entra...
conseguimos y se vendió. Bueno, Fíjate Sara qué es difícil, maravillosa. por retomar un poco el tema principal que teníamos al principio, qué difícil que un valorador sea capaz de hacer esta gestión, ¿no? De llegar a la... Claro, no está, de entrar en una vivienda y decir, ostras, pues es que aquí le podemos dar un aire y cambiar totalmente la vivienda, ¿no? Entonces, Entonces, y ver qué la importante orientación al y final, todo. pues lo que Sí. comentaba La también oportunidad Mario, que ¿no? tiene. Que Y sea... Sara, perdona que te corté, Lara. Y Sara, ¿en cuánto se incrementó la valoración de esa Sí, vivienda? llegó al 20%, en este caso llegó al 20%. Más del 20, ¿no? Porque fue una tasación... Al 22%. Al 22%. Al 22%. Pues bueno, un poco lo que estaba diciendo, que la importancia de que comentaba Mario al principio, de que sea un profesional inmobiliario el que vaya a la vivienda, incluso con una persona experta en homestaging, que pueda dar otra visión, ¿no? De cómo se puede organizar o distribuir la vivienda para sacarle el máximo partido. Pues nada, muchísimas gracias a los tres por haber venido, haber abierto este nuevo espacio para nuestro informativo inmobiliario de Guipúzcoa con este coloquio. Espero que os vaya muy bien en este Muchas 2023. Gracias. Y bueno, a vosotros muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo mes en la mesa redonda de abril.